Bienvenidos, quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos titulado Navegando las aguas del endeudamiento, y vamos a ver estrategias prácticas desde el aspecto legal y también financiero para superar las deudas de tarjetas de crédito en la República Argentina. Como especialista en derecho administrativo, mi objetivo es brindarles herramientas legales y financieras para afrontar y resolver los desafíos que conlleva el endeudamiento con tarjetas de crédito. Pero en primer lugar, porque me parece muy importante abordar los principales temores de las familias endeudadas con tarjetas de créditos en la República Argentina. En primer lugar, podemos abordar el temor a no poder pagar la deuda y caer en mora. Esto produce en las familias y principalmente en las parejas angustia por no cubrir el mínimo de los consumos realizados con las tarjetas de crédito. También esto genera el temor al aumento de los intereses punitorios. Recordemos que existen los intereses compensatorios, punitorios y sancionatorios también, y que las tasas en algunos casos podrían superar el 200% anual. También existe la preocupación por el resumen sin fin, es decir, algunas familias están pagando sus consumos de una manera atrasada, pero tienen la sensación de que están pagando en una especie de agujero negro porque no ven el comienzo, pero tampoco pueden determinar cuándo van a terminar de pagar. Y esto, por supuesto, genera una gran sensación de frustración, de enojo y de temor. ¿Y cuál es el impacto emocional que esto trae? Bueno, por supuesto, frustración, impotencia, podría llegar a causar inclusive insomnio, una baja autoestima. Fíjense ustedes la relevancia y el impacto que estos temores pueden causar en el bienestar físico, emocional, familiar y económico. También en un segundo aspecto podemos encontrarnos con el temor a las acciones judiciales o a los embargos, es decir, aparece el miedo a ser demandados, especialmente cuando comienzan a recibir intimaciones o cartas documento o mensajes vía WhatsApp o vía correo electrónico, etc. También surge la angustia por perder bienes, es decir, comienza a aparecer el temor de ser embargados en relación a sus saberes, a sus bienes, a sus vehículos, a sus propiedades inmuebles o inclusive la misma casa donde la familia habita. También surge el desconocimiento legal, es decir, el desconocimiento de nuestros derechos abona o hace crecer el temor. Entonces, por eso es importante que podamos conocer cuáles son las herramientas, cuáles son las posibilidades concretas que tenemos para comenzar a solucionar el nivel de endeudamiento con tarjetas de crédito. ¿Y a qué me refiero con el desconocimiento legal? Bueno, muchos no saben qué bienes están protegidos, de qué manera esos bienes están protegidos, en qué porcentaje legal están cubiertos. Así que tampoco saben cuándo las deudas prescriben, que las deudas prescriben de acuerdo a qué clase de deudas estemos refiriéndonos. Y el impacto emocional de este temor, especialmente que tiene que ver con el desconocimiento de nuestros derechos, hace referencia a una ansiedad que puede ser crónica, a una sensación de estar siendo ya perseguido, intimidado. También poder caer inclusive en una parálisis por miedo, es decir, la persona está tan atemorizada que ni siquiera toma acción, no recurre a un buen asesoramiento, no busca
consejería especializada, ya sea en el aspecto legal ni tampoco financiero. También podemos ver otro temor, que es el temor a la exclusión financiera. Es decir, surge el temor de aparecer en las bases de datos crediticias. En la República Argentina el más conocido es, o se escucha muy a menudo la frase es, aparecer en el veraz, o que ya estás en el veraz, entonces, o también en el Banco Central. Esto también podría afectar las futuras posibilidades de crédito de esa familia. Y como otro temor y otra posible exclusión financiera es no poder alquilar, no poder comprar, no poder financiar en cuotas. También puede surgir la vergüenza social. ¿Por qué? Por el temor a que otros se enteren de la situación que esta familia está atravesando. Y el impacto emocional es el de la culpa, el de la vergüenza, el de la sensación de fracaso. También otro temor que podría aparecer es el de la afectación del bienestar familiar. ¿Por qué? Porque el nivel de endeudamiento de una familia significa que no se va a poder sostener el nivel de vida que esa familia estaba teniendo justamente por el nivel de endeudamiento que la familia tiene. También podrían empezar a surgir, y esto es muy común, las discusiones o inclusive las separaciones en la pareja, porque la cuestión financiera y económica se vuelve una cuestión de conflicto recurrente. Y también podría darse el aislamiento social. ¿Por qué? Porque las personas pueden empezar a evitar salir, evitar asumir compromisos sociales, no querer reunirse con sus afectos, sus amigos, por querer evitar justamente el contribuir a ciertos gastos que hacen al esparcimiento de todas las personas. Y el impacto emocional, además, por supuesto, del aislamiento social que conlleva ya de por sí una baja en la calidad de vida de cualquier ser humano. También puede surgir el miedo al abandono, la sensación de estar fallándole a los hijos, a la pareja y por supuesto al individuo mismo. También otro temor que puede surgir es el temor al futuro, porque no ven una salida clara al sentirse atrapados en ese círculo vicioso que tiene que ver con el endeudamiento, que no lo pagan, que a veces contraen nuevas deudas para ir cubriendo alguna deuda y se termina convirtiendo esto en una bola de nieve. También puede surgir la desconfianza en el sistema financiero, cayendo en un descrédito y en una desconfianza generalizada sobre todo el sistema financiero, es decir, tener temor de acercarse a los bancos para tratar de regularizar la situación, etc. También una desesperanza general, porque la persona y la familia también podría comenzar a pensar que no va a poder salir de esa situación, que no existen formas de recuperar esta situación que está vivenciando la familia. Y el impacto emocional es el de la pérdida de motivación. Podría surgir el bloqueo mental también para tomar decisiones, no saber a quién recurrir, no saber cómo empezar, tener inclusive hasta casi como una despersonalización y desubicación en tiempo y espacio, porque la persona podría estar dudando inclusive de los recursos internos que por supuesto todos tenemos, y que además, sumado a eso, cuando una persona tiene un alto nivel de endeudamiento en conjunto con su familia, también va a ser necesario recurrir a un asesoramiento profesional de índole legal y también financiero. Pero ¿cómo abordar estos temores?
En primer lugar, para ir brindando soluciones concretas con respecto a estos temores, queremos ofrecerte información legal clara. Es decir, queremos decirte que existen alternativas, que existen opciones legales a las que podemos recurrir. Es decir, podemos ver también cuáles son los bienes que están protegidos, también qué alternativas legales y financieras tenés, que por supuesto las vamos a ir desarrollando. Y en cuanto a las herramientas emocionales y de mentalidad, también tenemos herramientas relacionadas con el coaching y la programación neurolingüística, y también, por supuesto, podemos seguir evaluando lo que tiene que ver concretamente con la situación de endeudamiento que se produce en la República Argentina en este momento. Al final, así que quédense muy atentos, yo voy a brindar ciertas soluciones a las que como familias con endeudamiento generados por consumos con tarjetas de crédito podemos recurrir. Entonces, en la actualidad en la República Argentina muchos argentinos y por supuesto familias están endeudados debido al uso excesivo de las tarjetas de crédito, e inclusive en una noticia reciente se ha difundido que casi se llega al 50% en la utilización de la financiación con tarjetas de crédito para comprar alimentos. O sea que realmente la situación es complicada. Ahora, otros factores que influyen en la complejidad de esta situación son la inflación persistente, las tasas de interés elevadas, y cuáles son los problemas comunes que podemos asociar con el endeudamiento. Las personas endeudadas con tarjetas de crédito también enfrentan otra serie de problemas y preocupaciones, porque por supuesto les preocupan las altas tasas de interés, les preocupa la acumulación de la deuda, porque al usar recurrentemente la tarjeta de crédito, esto va a significar involucrarlos en una espiral de endeudamiento que en algún momento la familia va a tener la sensación de que nunca acaba. También el impacto, como habíamos dicho, en el historial crediticio. ¿Por qué? Porque esas deudas que se van acumulando y que están impagas podrían afectar en el mediano y largo plazo el historial crediticio de cada uno de los integrantes de esta familia. También el estrés y la ansiedad, por supuesto, porque la carga financiera puede generar problemas de salud mental, va a afectar la calidad de vida, por supuesto, y las relaciones interpersonales y familiares. Ahora, como estrategias prácticas para poder afrontar el endeudamiento, vamos a ver alguna de ellas, porque cualquier desafío tiene soluciones. En primer lugar, va a ser fundamental elaborar un presupuesto detallado. Sí, en ese presupuesto vamos a proceder a identificar cuáles son nuestros ingresos y cuáles son los gastos, ¿sí? Porque necesitamos determinar cuál es nuestra capacidad real de pago y, por supuesto, evitar gastos innecesarios, y además también tratar de evitar un mayor nivel de endeudamiento. También va a ser importante pagar en la medida de lo posible por encima del mínimo requerido para poder reducir el capital que se está adeudando, y por consiguiente también los intereses que pudiesen acumularse. También podemos recurrir a una negociación legal con las entidades financieras. Es decir, las personas muchas veces tratan de acercarse a las entidades bancarias, pero no logran llegar a un acuerdo, muchas veces por la imposición de cuotas que no pueden pagar. En ese caso, por supuesto, podés recurrir a una negociación legal, recurriendo al profesional del derecho que te va a asistir para poder plantear cuáles son tus derechos y cuáles son tus posibilidades reales de pago y poder sostenerlas en el tiempo.
También se puede recurrir a la consolidación de deudas, es decir, poder unificar todas las deudas que tenés pendientes y quedarte con un solo préstamo y habiendo elegido y comparando previamente cuál es la tasa de interés más baja. Por supuesto, otra opción indispensable es el asesoramiento profesional para buscar la orientación en cuanto a los derechos que tenés y cuáles son tus bienes protegidos y poder determinar cuál es tu situación particular y cuáles son, en definitiva, tus fortalezas y las debilidades. Y como aspectos legales relevantes, podemos hablar en primer lugar de la prescripción de las deudas, es decir, cuándo pueden dejar ya de reclamarte una deuda por el transcurso del tiempo. En el caso de las tarjetas de crédito, esto se produce a los 3 años desde la fecha de la mora. Entonces, también otra cuestión fundamental desde el aspecto legal es analizar la cuestión de los embargos, es decir, qué podrían embargarte, ya sea en cuanto a bienes materiales, cuentas bancarias, qué límites existen, cuáles son los bienes inembargables, cuáles son los porcentajes en cuanto a la vigencia del salario mínimo vital y móvil. Es decir, tenemos muchos aspectos para considerar y para que vos puedas conocer acerca de tus derechos y, en definitiva, y esto es lo más importante, poder defenderte y plantear esos derechos en tu caso concreto. También otro aspecto fundamental es la existencia de la protección que tenemos como consumidores financieros por la vigencia de la Ley de Protección de nuestros derechos como consumidores, que específicamente se refiere a la existencia de las prácticas abusivas. Es decir, estas prácticas abusivas se pueden dar cuando hemos firmado un contrato con cláusulas predispuestas, es decir, un contrato que no ha sido redactado por nosotros, en los que no hemos tenido ninguna intervención y que solamente tuvimos que suscribirlos, como es el caso del contrato de tarjetas de crédito. También vamos a ver otras soluciones, en este caso, para poder salir del endeudamiento, es decir, que también podemos recurrir a lo que es el diagnóstico de la deuda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos conciencia clara de la magnitud de determinado desafío, estamos mucho más cerca de poder solucionarlo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para poder realizar este diagnóstico de la deuda? Necesitamos realizar una lista de las deudas activas, es decir, cuál es el monto de la deuda, cuál es la tasa de interés, cuál es la fecha del vencimiento, también poder determinar cuál es el estado financiero personal y familiar, es decir, cuáles son los ingresos netos, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, y también poder hacer una clasificación de las deudas, es decir, poder determinar cuáles son las deudas urgentes, cuáles son las estratégicas y cuáles son las deudas evitables. En segundo lugar, podemos recurrir a una dieta financiera, es decir, a una gestión inteligente de los gastos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta técnica de solución? Liberar recursos para hacer frente a las obligaciones prioritarias que estamos teniendo pendientes. Y como estrategias prácticas vamos a ver cuáles son los gastos invisibles. Es decir, podemos comenzar eliminando suscripciones de servicios que son innecesarios, el uso, por ejemplo, del delivery, etc. En segundo lugar, comenzar a comprar en efectivo o débito. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que nosotros asumamos la realidad del consumo que estamos haciendo y que no caigamos en el error de pensar que tenemos un ingreso extra al comprar con la tarjeta de crédito, porque esto no es así.
También podemos utilizar el sistema de sobres o aplicaciones de control de gastos. En tercer lugar, y esto me parece central y lo he utilizado en el ejercicio de la profesión y realmente da buenos resultados, es la negociación legal con los bancos. Esto tiene como objetivo evitar juicios y reducir los intereses. Así que realmente es muy importante recurrir a esta técnica. ¿Cuáles son los pasos sugeridos? Por intermedio de tu profesional de confianza, solicitar un plan de pagos y tratar de lograr la consolidación de la deuda en cuotas fijas, pero con una tasa bonificada. También se puede negociar la quita por pago de contado si esa fuese tu posibilidad, por supuesto. También se podría tratar de obtener una refinanciación a través de préstamos personales, pero acá la aclaración importante es que hay que realizar un análisis previo de cuáles son las tasas de interés que van a estar pretendiendo cobrarte para acceder a este servicio bancario. También, por supuesto, lo vuelvo a reiterar porque es sumamente importante utilizar los abundantes derechos que tenemos consagrados en la Ley de Defensa del Consumidor para poder cuestionar cargos excesivos que pretendiesen cobrarnos, tasas de interés que sean ilegales o excesivas y también aquellas cláusulas que sean abusivas. Como recurso legal también si han habido tarjetas de créditos que no fueron solicitadas por el grupo familiar o renovaciones automáticas, se puede realizar un reclamo por práctica abusiva teniendo como fundamento los derechos consagrados en la ley 24240. Y como soluciones jurídicas alternativas, en cuanto a la protección de nuestros bienes personales y buscando evitar consecuencias judiciales, en cuanto a las acciones legales posibles, por supuesto, se puede solicitar también el asesoramiento gratuito en Defensorías del Consumidor. También volver a analizar la cuestión de la prescripción de la deuda, porque es probable que vos pienses que esa deuda que te están reclamando es exigible y ya no tienen derecho a cobrártela. También como último recurso lograr una declaración de insolvencia. ¿Por qué? Porque hay casos de personas que realmente no tienen bienes a su nombre y entonces ahí se va a poder negociar pero desde una postura totalmente diferente, porque ahí la postura va a ser justamente la de la insolvencia del deudor por carecer de fondos y de bienes para afrontar su nivel de endeudamiento, y en este caso también estaríamos hablando de una persona que se encuentra en una situación de protección legal agravada porque se considera un consumidor hiper vulnerable y por ello va a tener una protección especial de parte de la ley. La verdad que me parece que esto también es una excelente noticia que muchas familias desconocen. También podemos recurrir a un plan de reconstrucción financiera. ¿Cuál es el objetivo? Establecer un camino hacia la estabilidad financiera a mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Construir un ahorro mensual del 10%, pero que sea sostenido y permanente, ya como grupo familiar. Y también la educación financiera básica, es decir, saber cómo funcionan las tasas, qué intereses nos están cobrando, cuáles son los gastos administrativos, cuáles son cargos ocultos, si por ejemplo en nuestro resumen de tarjeta de crédito figura algún seguro, alguna compra que nosotros no hemos realizado, también proceder a la defensa de nuestros derechos como consumidores, es decir, volvernos también investigadores de nuestras finanzas
estando a la expectativa de poder descubrir posibles errores en la facturación que están pretendiendo cobrarnos. También podemos, por supuesto, va a ser fundamental lograr ingresos extra para evaluar formas de generar otros ingresos complementarios, o sea, recurriendo a la venta de bienes, de servicios, a implementar o a poder utilizar un oficio que tengas y que no lo estás utilizando. También recurrir a nuevos ingresos a través de actividades online. Es decir, existen muchas posibilidades para poder salir del alto nivel de endeudamiento dirigido, por supuesto, a las familias argentinas. Y en cuanto al aspecto emocional y al entrenamiento mental, teniendo como objetivo cambiar nuestra relación con el dinero y poder sanar nuestras emociones vinculadas a la deuda, las sugerencias son las siguientes. En cuanto al coaching con programación neurolingüística aplicada a las finanzas, va a ser importante cambiar las creencias limitantes que pudiesen existir, como por ejemplo que esa familia esté pensando que no va a poder solucionarlo, que el dinero no le alcanza, que no merecen la abundancia, y poder recurrir a afirmaciones poderosas diarias como las siguientes: que realmente somos abundantes, que realmente somos capaces de ordenar nuestra economía, volver a empezar, y que también tenemos los recursos internos para poder sortear ese desafío y poder incorporar el aprendizaje que ese desafío nos trae. También recurrir a una visualización guiada donde nos vamos a imaginar nuestra vida sin deudas, en abundancia, con paz, orden y libertad financiera. También podemos recurrir a la acción comunitaria y a la red de contención, porque el objetivo es atravesar este proceso estando contenidos. ¿Y qué recursos podemos utilizar? Los grupos de ayuda mutua, la asesoría gratuita en centros comunitarios o legales, compartir el proceso con alguien de confianza y como un mensaje alentador, salir de las deudas no es solo un proceso financiero, sino también una transformación emocional y espiritual. No se trata solo de números, se trata de recuperar la paz, la autoestima y el poder sobre nuestras vidas. Aunque hoy te parezca que no hay salida, te aseguro que con información, decisión y perseverancia podés salir de esta situación y construir una nueva historia con el dinero, porque no estamos solos y hoy puede ser el primer paso hacia nuestra libertad financiera. Enfrentar el endeudamiento con tarjetas de crédito requiere una combinación de disciplina financiera, conocimiento de nuestros derechos, reclamo de nuestros derechos y en muchos casos, por supuesto, el asesoramiento profesional, legal y financiero. Es esencial actuar progresivamente. Es indispensable buscar soluciones que se adapten a nuestra situación individual y familiar, y también mantener una actitud positiva y resiliente ante los desafíos financieros que, por supuesto, como cualquier otro desafío, van a pasar. Les agradezco su atención y estoy disponible para responder cualquier consulta o inquietud que puedan tener relacionado con este importantísimo tema. Quedo a disposición de toda esta comunidad virtuosa en mi número de teléfono celular 3624 64 99 52. Y por supuesto, entusiasmo y abrazos para todos. Y hasta muy pronto. Gracias.